Bueno, buenas noches con todos. Bueno, buenos días para el profe Marcelo que se encuentra en China. Y bueno, un saludo para todos. Un gusto poder estar aquí con todos ustedes y poder dictarles este maravilloso webinar junto con el profe Marcelo. Un gusto, Marcelo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches a todos que están me escuchando y para mí, vos sabes que es un gusto siempre participar de nuestros webinars, compartir experiencias con otros profesores de tantos países y para mí es algo valoroso poder hablar de nuestra pasión que es el fútbol y bueno, con mucha gana. Así es. Excelente. Pues bueno, coméntanos un poco, Marcelo, para que los profes te comenten un poco. Coméntanos un poco sobre ti. Me llamo Marcelo Vasconcelos, soy entrenador de fútbol. Mi formación, soy formado en educación física, soy graduado en educación física y deportes en Brasil. Tengo también la licencia B de CBF y Conmebol y tantos cursos dentro de Brasil también. Trabajé en algunos clubes pequeños en Brasil, pero mi carrera se ha hecho fuera de Brasil. Trabajé en Bolivia, trabajé en la orden cronológica. Trabajé primero en Bolivia, después en Japón, después Corea del Sur, después Perú. Después del Mundial de 2014 me fui a Huacho, en Perú. Después Panamá y ahora estoy en China y en China estoy hace 5 años aquí. Trabajé en diversas categorías, desde niños hasta el profesional, trabajé en varias funciones y bueno, tengo 41 años, empecé muy temprano, empecé muy joven. En el primer año de universidad, empecé a trabajar como entrenador a los 17 años de edad. Y bueno, estamos en esta caminada hace mucho tiempo. Sí, bueno, pues nada, a Marcelo, un profe que lo conozco ya hace bastante tiempo. Bueno, por conexión de algunos profes que también tenemos en contacto. Y bueno, un gusto poder, Marcelo, como te dije, estar aquí, bueno, charlar un poco de fútbol, sobre lo que ya no nos gusta y nos apasiona a todos. Que ya habíamos tenido un webinar que fue muy bueno, que todas las personas pues lo vieron, lo disfrutaron mucho, que fue hace por medio de 8 o 6 meses, por lo menos, ¿verdad? 6, 5 meses, ¿no? Yo me intenté recordar cuánto tiempo hace que hicimos nuestro último webinar. 5 meses, Hace un por lo tiempo menos, ¿no? y por lo menos eso, por lo menos 5 meses. Por lo menos cinco Sí, meses. así es. Pues mira, ¿te parece si arrancamos con unas dos preguntas que nos comentaron en el chat y empezamos a charlar un poco? Ya. Vale, pues mira, acá el profe Alcide nos comenta, ¿qué debemos hacer para mejorar el fútbol formativo en los países sudamericanos y quiénes lo deben hacer? Pues no sé si te gustaría empezar o empiezo yo, ¿cómo te gustaría empezar? Yo Vale, empiezo. Creo que nosotros tenemos que tener la mentalidad que el fútbol de Sudamérica es un club, es un fútbol de formación. Nosotros formamos jugadores para Europa. Es un camino que no tiene vuelta. Entonces, ya que nosotros de Sudamérica, incluso Brasil, Argentina, todos, formamos jugadores para Europa y para otros continentes, tenemos que poner esta mentalidad profesional también en la parte formativa. Quando hablamos na parte profissional, não é na mentalidade profissional, não é só na parte física, aquela coisa de temos que cuidar do físico, não. Quando planeamos o treinamento de futebol, temos que mais ou menos igualar o que se hace em Europa, para que os niños, os jovens, puedan crear esta mentalidad vencedora, esta mentalidad para que se puedan adaptarse bien en una futura venta o algo así. Entonces, la parte física es importante, sí, pero la parte técnica y la parte táctica y también esta formación psicológica con informaciones del día a día, de cómo se
comportar en otros países es muy importante, porque el fútbol hoy es una gran profesión. Nosotros podemos cambiar nuestra vida con el fútbol. Yo soy muy grato al fútbol y principalmente en Brasil acompaño muchos casos de jóvenes que cambian sus vidas y cambian la vida de toda su familia con el fútbol. Entonces, es mucho más amplio, no solo la parte deportiva, pero también la parte comportamental, psicológica, para se formar esses jogadores, para que se puedan, sí, aquellos que tienen capacidad y que tengan suerte con trabajo y lleguen a otros países, pueden estar realmente prontos para disfrutar todo esto. Sí, así es, eso es. Y bueno, como te comentaba, ¿no? O sea, ya varios meses o las veces que hemos tenido para charlar, pues que muchas veces en el fútbol formativo, pues a veces se olvida el verdadero objetivo, ¿no? Que es formar personas a través del fútbol. En el fútbol formativo, el fútbol es un medio de formación. Entonces, son son objetividades que nosotros debemos siempre tener en claro. Que el fútbol es un medio de formación. Es un medio para que nosotros podamos formar personas a través de valores. No interponer algún resultado deportivo antes que formar a un jugador de fútbol o darle una lección de vida. Pues eso es mucho más importante que corregir cualquier lección deportiva que nosotros vayamos a hacer dentro del terreno de juego. Eso es lo primero que nosotros debemos tener en claro antes de poder entrar a algo más conceptual, algo más específico en relación a lo deportivo. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos factores al momento de analizar, al momento de entrenar, al momento de crear y ya estar dentro de un comando técnico, dentro de un plantel deportivo. Y eso es lo más importante. Ahora, ¿quiénes lo deben hacer? Son los entrenadores. En Sudamérica, creo que cualquiera puede, digamos, coger un silbato, pues publicar en las redes sociales y ser entrenador, cosa que no pasa en Europa. Entonces, nosotros debemos valorar nuestro trabajo y debemos valorar que no cualquiera puede ser entrenador. Y eso lo vamos a hacer nosotros con nuestro esfuerzo, con la manera en cómo nosotros vamos a entrenar, vamos a hacer las cosas. Si nosotros como entrenadores hacemos las cosas a medias, pues la gente, pues la cultura va a empezar a creer que entrenador puede ser cualquiera. Y la verdad no es eso, no es así. Entrenador no es cualquiera. Porque el entrenador es el que forma para la vida y le enseña cosas no solo deportivas, sino también humanas que le sirven para la vida, como lo vuelvo a recalcar, ¿no? Esto es muy importante. Muchas veces el choque cultural se grita mucho porque yo veo aquí, ni todos los entrenadores se adaptan a la cultura asiática. Yo estoy solo en Asia 5 años de China, 3 de Japón y 1 año de Corea del Sur. Entonces, 5, 3, 1, 9 años de Asia. Y es muy diferente, muy diferente, muy diferente. Entonces, la manera que vean, la seriedad que llevan. Aquí mismo, el fútbol en China, hoy trabajo con un equipo femenina, un high school, sub-18, las, las damas, las meninas, las niñas, juegan muy bien, muy bien, muy bien. Tiene muy bien fundamentado la parte técnica. Y el fútbol en China, apesar de ter abierto a outros países desde 2012 mais ou menos, pero el método que eles criaram para eles é muito diferente. Aqui se empieza com kindergarten, 4, 5 anos a trabalhar futebol, pero todo o trabalho se mira a la universidad. Los grandes, las personas que tienen talento, se van hasta la universidad. Después no juegan más. Muchas veces usan el fútbol para conseguir ingresar en la universidad y después no juegan más. Se pierden muchos talentos porque no quieren más jugar, quieren se formar en otras áreas. Entonces la parte educacional es más importante que la parte de alto rendimiento.
muchas veces. Pero hasta llegar a la universidad, entrenan mucho, tienen sus testes que necesitan pasar y es muy diferente. Sí, la verdad es así. Y como bien sabemos, el impacto cultural es muy importante porque todas las culturas, todos los países son diferentes. Y no solo países, sino también localidades dentro de un país. Y todo eso marca el momento de entrenar, el momento de formar personas, el momento de entrenar ya con un cuerpo humano, ¿no? Y vos que lo has comprobado estando en Sudamérica y también en Asia. También me ha tocado compararlo estando en Europa y estando en Sudamérica, que me ha tocado dirigir en ambos continentes y eso es muy importante al momento de analizar antes de implantar una forma de juego, antes de implantar varias cosas que ayudan al momento de implantar una forma de juego y digamos también un aspecto de valores, normas dentro de la forma en cómo uno quiere llevar las cosas dentro de un plantel deportivo, ¿no? Y bueno, Sí, 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 sí. mira, acá el profe Julio, ok, nos comenta, ¿cómo podemos distribuir a los niños? Es decir, ¿cómo tú recomendarías el tema de la programación? ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántos días a la semana recomendarías entrenamiento para niños? Depende de cuánto, yo no sé, de cuál país que es Julio, después De de Perú. poder pesquisar de Perú. A formação ideal, aí vamos basear por Brasil, já que a Ásia é um pouco diferente, que aqui não há muita diferença entre as idades. Aqui todos treinam ao mínimo 1 hora y media, mesmo os niños de 4 anos. Pero creo que a formação ideal seria hasta 8 anos, 1 hora, 8 Sí, hasta 11 anos, 1 hora y 20 máximo. E aí depois vai depender do objetivo. Creio que a partir de 12 anos, aí depende do objetivo, porque se é um clube, se é solo na escola, aí vai sí, depender. Aí seria um de pouco igual mais manera, sí. amplo, pero por lo menos 1 hora y media, creio. E aí depende também da cultura, não? Se haver a possibilidade de treinar todos os dias, esse pode ser 1 hora intensa, pero todos os dias. Agora, se for 2 ou 3 vezes por semana, pode ser 1 hora y media, pero um pouco com um pouco mais de conceitos também. Aí vai a depender de como está planeado esta quantidade de treinamentos para estes grupos. Sí, así es. Todo depende de la realidad de la cultura que se encuentra uno. Pues depende mucho si tienes posibilidad para entrenar 1 hora, 2 horas, pues, pero lo recomendable, como te comenta Marcelo y como también te lo comento yo, es entrenar de niños desde los 2 o 3 años hasta los 8 años, entrenar solo 2 veces por semana. ¿Ok? Desde los 3 años hasta los 8 o 7 años, entrenar solo 2 veces por semana y 45 minutos. De 8 hasta 12 No años, máximo 1 hora. sí, exactamente. De 8 hasta 12 años ya van a 1 hora, a 1 hora y 20 como máximo. Y ya de 13 años para arriba, que ya en Sudamérica es algo ya competitivo, que es de 13 para arriba, pues ya podrías entrenar de 13 1 hora y media hasta los 15, 15 ya 2 horas y alargas las horas de acuerdo a los conceptos, de acuerdo a todo a lo que quisieras realizar, ¿no? E se possível, hasta os 11 anos, preferência Sí, exercícios básicos, condução, chute al arco, estas cosas y mucho juego. sí, eso es, hay que Pueden recordar jugar eso, mucho. que a los 11, 12 años No están en una etapa preparación de física, formación técnica. nada de físico. ¿Ya? El máximo competencias así, de carreras, de corridas, así, entre ellos, pero nada de entrenamiento específico, de preparación física específica. Ahí no es interesante. Sí, así es exactamente, ¿no? Y todo depende también de los objetivos que tenga las tareas, de los objetivos que tenga los contenidos que se vayan a realizar dentro de la sesión de entrenamiento, ¿no? Eso es muy importante. Y recalcar que a los 11, 12 años el chico debe tener
todos los conocimientos técnicos necesarios. Debe saber manejar tanto la pierna derecha como izquierda, debe saber manejar todos los aspectos técnicos a los 12 años, para que pueda empezar ya un aspecto táctico mucho más complejo, porque a los 13 años empiezan a una parte de alto rendimiento, donde ya empiezan la competición, es un poco más elevada y por ende exige muchas más cosas más profesionales, como es introducir el aspecto táctico. Y para trabajar la táctica necesitas la técnica. Y para tener técnica se entrena. Y lo básico de la técnica es la coordinación, que son los aspectos motores, que se entrenan en las edades más tempranas, que son de 3 hasta 5 años de edad. Entonces, son conocimientos que nosotros debemos tener como entrenadores y asimilarlos. Y otro mundo es el proceso de aprendizaje, que es el cómo lo vamos a realizar. Que eso depende mucho de lo que nosotros, como entrenadores, tengamos de conocimiento y de los materiales e implementos que nosotros vayamos a utilizar. Perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, y bueno, pues coméntame, coméntanos un poco, Marcelo, ¿cuál es la realidad del fútbol formativo ahí en China? Então, como havia dicho, toda a formação aqui está direcionada à busca de, porque aqui há certificados de atletas e estes certificados eles buscam durante toda sua vida escolar para que possam ter vantagens para ingressar na universidade. Aqui, diferente de outros países que têm alto rendimento, onde há treinamento específico com competências, estas competências serão, na verdade, os testes durante todos os anos para que se possam ganhar ou não estes certificados para ter estas vantagens para ingressar na universidade. Pero aqui tem suas particularidades, como havia dito. Aqui todos entrenam ao mínimo 1 hora e meia, mesmo os niños de 4, 5 anos. É uma coisa que muitas vezes para nós quando ligamos é diferente, pero com o tempo se convive. E é a maneira que eles miram o futebol. Sí. Há sim vários festivais de futebol, principalmente as vacações escolares aqui. Aí normalmente duas, uma em enero e a outra aí depende da região, ou junho, ou julho, ou agosto. Dos 3 meses tem vacações, aí depende da região de China. E aí há muitos festivais nestes períodos, onde se integram com outras cidades, essas coisas. Pero, como havia dito, a formação é só para chineses, aí seus testes durante toda a vida escolar, e a busca é ter o certificado para ter vantagem para ingressar na universidade. Então, a mentalidade é diferente. Não se pensa como um brasileiro que quer ingressar em um clube, que quer ganhar plata muito temprano. Não, nem se pensa em plata. Se pensa na parte de formação. E outra, se não está bem no estudo, não se entrena. É uma coisa muito importante também. Tanto que aqui, por exemplo, aqui na equipe que estou hoje, nós temos 2 horários de treinamento. O primeiro horário é de las 5:50 da manhã hasta las 6:50 da manhã, ou seja, antes de ingressar na escola. E o outro treinamento é das 4:30 às 6:30 da tarde, que é o treinamento mais intensivo. Então, 1 hora por la manhã e umas 2 horas por la tarde, e depois, sendo depois do colégio. E outra, este grupo, como é a seleção do colégio, a seleção feminina do colégio, elas de lunes hasta sábado se quedam na escola, vivem na escola, não voltam a suas casas, só voltam no fim de semana. Sí, es bien hacer la realidad, ¿no? Y la visión cambia, ¿no? Al momento
de poder expresarnos a los jugadores. No es lo mismo expresarte con un jugador de repente sudamericano que su intención es llegar al fútbol profesional, que expresarte con un jugador ahí en China que su objetivo quizás sea diferente y es acumular puntos o el certificado que vos comentas para obtener el pase a la universidad, ¿no? Entonces, aquí está la clave para poder saber el cómo expresarnos hacia nuestros jugadores. Porque eso es muy importante. Tú puedes tener los conocimientos necesarios, pero si no sabes expresarte lo que quieres enseñar al jugador, pues no te sirve de nada. Y para poder empezar a hacer eso necesitas estudiar la cultura en la que tú estás envuelto, la cultura de la ciudad misma, porque en el país hay diferentes culturas. De acuerdo a la zona donde tú te encuentres, los jugadores son diferentes y todo eso influye al momento de expresarte las ideas tuyas hacia el jugador. Exatamente, exatamente. Aqui é todo muito diferente. Outra, o futebol não é o primeiro deporte. O primeiro deporte aqui é, não sei como llama em espanhol, mas em português seria tênis de mesa. Ah, tenis de mesa, aquí también se dice. Ping pong, sí. Ping pong. Sería el primer deporte. Entonces, la preferencia es esta. El fútbol es un deporte que el presidente le gusta. Y por eso en los últimos años se creció mucho el fútbol de China, pero el facto de no tener clasificado en los dos últimos mundiales, esto desanimó un poco al gobierno. Entonces, puede haber cambios en los próximos años también sobre esto. Sí, me imagino que así es, ¿no? Sí, pues bueno, pues no sé si algún profe tenga alguna pregunta que nos quisiera hacer, si os gusta que levanten la mano o nos comenten en el chat alguna pregunta que nos quisieran hacer sobre el fútbol formativo, sobre cualquier pregunta que nos quisieran hacer, pueden levantar la mano y nosotros encantados de poder contestar. Y coméntanos, ¿cómo es la formación de entrenadores allí en China? Comentei, seria basicamente esta parte desta busca de los certificados. Agora, o dia a dia, aqui cada treinador, aqui como se há muitos, cada escola tem seus treinadores. Normalmente, quando são chinos, eles dão preferência à parte física, treinamento físico quase que todos os dias. Agora, quando você tem treinador estrangeiro, se equilibra mais. Eu mesmo, quando penso na semana de treinamento, normalmente eu penso que em cada dia eu divido em 3 partes. A parte física, pero algum tema físico, por exemplo, um dia eu vou trabalhar solo velocidade, pero exercícios de alta intensidade, hasta 20 metros, 30 metros máximo. Na parte técnica, aí elijo algum conceito técnico que necessito melhorar. E na última parte, a parte tática. Então, sempre eu procuro sempre em todos os treinamentos equilibrar os 3 conceitos. Todos os dias trabalhar os 3 conceitos: físico, técnico e tático. Isto eu. Agora, os chinos, por lo que acompanhei muitas vezes, em dos meus trabalhos fui coordenador de treinadores chinos. Eu mirava que na maior parte das vezes era físico para depois pensar em algo de jogo, mas era muito mais físico e físico individual, não físico como hacemos em Sudamérica, que muitas vezes é um físico, pero há um ou outro exercício que se põe em grupo, pero não, sempre individual. Sí, sí, así es. Y bueno, recordar también que acá en Latinoamérica a veces también se tiene ese concepto, ¿no? De que si entrenas la parte física, pues quizás estás formando mejores jugadores, ¿no? Y la respuesta está en que debemos entender que la preparación física, ¿ok? Si bien es cierto, es importante, pero hay que entender que el fútbol es un todo, que todas las partes son igual de importantes y no estamos formando personas que van a competir en una competencia de atletismo para mandarlos a correr 50 o 60 metros sin ninguna intención táctica ni de relación con el juego del fútbol. ¿A qué voy con esto? Que la preparación física es muy diferente. ¿Por qué? Porque en el atletismo su objetivo es lineal. El objetivo es que tienes un punto de inicio y tienes un punto final, sin ningún tipo de intermediario.
En el fútbol hay varias maneras de llegar al arco. Por lo tanto, la preparación física varía de acuerdo a las condiciones que el jugador tenga. Entonces, la preparación física debe estar dentro de la parte del juego, debe estar siempre rodeada y sobre todo en los niños, la parte física no debe estar desligada de la parte lúdica, porque los niños, la manera en cómo debes enseñar es a través del juego. A través de un juego, de repente el niño se divierte, pero inconscientemente está aplicando principios técnicos y sobre todo los principios psicomotores, que es lo que debe aprender todo niño cuando inicia el fútbol. Y lo más importante es que él se divierta. Y los objetivos, lo que él aprenda, es de manera inconsciente. Quando você tem formalizado a parte técnica e se tem um mínimo de físico e se consegue poner a mentalidade tática nos jogadores, eles vão correr de maneira correta e vão correr menos. Quando se põe as funções na cabeça de seus jogadores, o que fazer com a pelota e sem pelota, muitas vezes se encurta todo. Então, a parte tática é muito importante porque muitas vezes, se posicionando bem os jogadores, a depender do modelo de jogo que o treinador tem como seu conceito, se vai correr menos distâncias. Não necessita se matar. Esta intensidade depende muito de onde estás a pelota. E muitas vezes, aí por isso que é muito importante ter estes conceitos todos agregados. Sí, eso es, exactamente. Pues mira, aquí tenemos una pregunta de la profesora, bueno, estudiante Tania, nos comenta. En mi país, Perú, bueno, en este caso en mi país también, es evidencia que el proceso de formación de jugadores en los clubes de primera división no se gestiona ni se ejecuta como le exigen los conceptos del fútbol actual. ¿Cuál sería la recomendación que daría ustedes para gestionar correctamente dicho proceso? Por el otro lado, la realidad es que no se aplican los conceptos básicos de gestión deportiva en la organización de campeonatos. Por ejemplo, en distintos ámbitos del fútbol es muy informal. Y eso es muy cierto. Primero vamos a arrancar por la primera pregunta. ¿Cuál es la recomendación para gestionar correctamente dicho proceso formativo? Lo primero es muy importante, la formación de entrenadores. Si el entrenador no se prepara, pues no se puede hacer nada. Es así de sencillo. Uno de los primeros, de repente, culpables de lo que puede pasar, muchas veces somos los mismos entrenadores por no prepararnos, por no haber estudiado o por no, digamos, realizar las cosas como se deben hacer y trabajar de repente empíricamente, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se ve? Que el jugador que es futbolista profesional o jugó de repente tercera división o segunda división, porque ha jugado se cree entrenado. Entonces, ¿qué es lo único que te puede enseñar un exjugador? La parte técnica, porque la parte táctica lo tienes que estudiar. Y la parte técnica incluye trabajos analíticos, que va de acuerdo también en la parte física, de manera analítica, que es desligadas con la parte del juego. Entonces, uno de los primeros factores es la formación del jugador, ¿no? Entonces, es uno de los procesos donde hay más error, ¿no? Es como todo solo vai se cambiar com muito interesse também da federação de querer exigir que seus treinadores tenham uma mínima formação. E outra, muitas vezes depende de como cada treinador mira o futebol. E, na verdade, se nós perguntarmos a cada treinador só quer isso melhor para suas equipes. Não? Mesmo que para quem vê de fora da cancha como este treinador trabalha, ele quer o melhor para sua equipe. Sí. Eu costumo dizer que costumo deixar legado, né, a cada lugar que me vou. Eu tenho muito interesse de voltar a Sudamérica e fazer trabalho em algum bom clube, seja em Peru, seja Equador, seja Colômbia. Sí. Que tenemos un proyecto, Marcelo, en cuanto al tema de Sudamérica. Sí, tenho muito interesse de voltar a Sudamérica e a ser grande trabalho e ser conhecido em toda a Sudamérica. E aí, creio que criando uma boa imagem, se pode cambiar muitas coisas. Eu sou treinador que se vuelvo e se tenho oportunidades em Sudamérica, também posso compartilhar mais, todavia, a maneira que miro o futebol. Não sou celoso com meus métodos. Serei sempre aberto a mostrar o que
lo que hago también en la cancha. Sí, Esto eso sería es. muy interesante Y, también. y nos comenta también aquí, ¿no? Por ejemplo, que hay mucha informalidad en la distribución de torneos deportivos. Y sabes, es muy cierto. Te comento que en Perú, bueno, en algunos países de Latinoamérica, los torneos son muy, digamos, muy informales. Es decir, cualquier persona puede crear un torneo y realizarlo. Y los clubes, por de repente hacer jugar a los jugadores que no juegan las competiciones oficiales, valga la redundancia, de la federación, pues lo meten a esos torneos. Y eso muchas veces trae malas consecuencias, trae malas fatigas, mal tipo de organización. Entonces son cosas que van desde un aspecto cultural. Por ejemplo, en Europa no puede pasar eso. En Europa no cualquiera puede sacar una escuela de fútbol. ¿Por qué? Porque lo brinda un territorio, lo brinda un Estado, lo brinda un pueblo dentro del gobierno de España o de cualquier país de Europa. Y son cosas que involucran toda una cultura de un país. Entonces, este aspecto, digamos, del tema de la informalidad es un aspecto cultural, porque no solo está en el fútbol, sino también está en la vida cotidiana, en el tema del transporte, etcétera, que es un ambiente político, ¿no? Político de la política deportiva, como bien se dice. Entonces, son cosas que debemos nosotros empezar a cambiar por nuestros procesos, por lo que nosotros vayamos a hacer en el camino como entrenadores. Entonces, el único consejo es poder evitar esos torneos privados. La única manera que te pueden servir es para poder entrenar la pretemporada. Es decir, si hay un torneo privado que dentro de tu pretemporada, pues se realiza para poder probar, experimentar opciones, pero no que tu objetivo sea ganarlo, que tu objetivo sea tu competición oficial, que es de la federación. Entonces, hay que tener muy importantes los objetivos que nosotros tengamos. ¿Ok? Bueno, aquí nos comenta el, el profe aquí, Víctor Alvarado, nos comenta, eh, ese es el gran detalle. El Perú, la gran mayoría de entrenadores son empíricos. Creo que desde ahí empieza todo esto. ¿Qué tan difícil sería que la federación creara una malla curricular para que todas las escuelas de fútbol tengan entrenadores titulados? ¿No? Es que ¿a qué voy con esto? Que lo que puede pasar es lo siguiente, ¿no? Que de repente la mayoría de entrenadores pueda sacar su titulación por un tema de enseñanza. Pero después de eso, después de ya tener su título, pues de repente se olvidan de todo lo aprendido o de repente solo han estudiado para el momento. ¿No? Es lo que muchas veces pasa, ¿no, Marcelo? En algunas realidades de los entrenadores. Muchas veces se necesita un poco más de apoyo del gobierno también. E, na verdade, falta uma política de futebol em Sudamérica. Mesmo o Brasil também, mesmo grande, há muitos problemas. O futebol do Brasil é o que tem mais plata em Sudamérica, hoje. Os clubes da primeira divisão e muitas vezes segunda divisão nacional, porque tem também o futebol departamental que tem primeira e segunda divisão, nem sempre é bueno, pero primeira e segunda divisão nacional do Brasil é fantástico, pero falta uma política do futebol para organizar o futebol. Brasil tem, por exemplo, na última vez que se pesquisou, mais de 600 clubes, pero em todo o país, clubes profissionais, fora escolas de futebol e outras coisas. Pero mesmo assim não é muito organizado. Então, Sí. creio que países como não sei, é o pensamento de um brasileiro, me perdone se estou errado, pero um país como o tuyo, que é menor, tem menos gente, assim, em la quantidade comparado ao Brasil, creio que seria muito mais fácil de organizar do que o Brasil, por exemplo. E outra, temos o exemplo de Uruguai, por exemplo. Uruguai é um dos menores países em quantidade de pessoas em Con menor Sudamérica población, ¿es e verdad? tem quantos mundiales, quantas medalhas olímpicas tem Uruguai. Ahí está la É um palabra, ¿no? Que futebol la muito cantidad forte. no hace calidad. Sim. Então, muitas vezes se vai a esta parte de oportunidades também. Sí, Creio eso que es. é um grande debate. E em toda a Sudamérica, o futebol é o primeiro deporte de todos os países. Então, creio que se diminuir a corrupção e que se ocorre muito no futebol de Sudamérica e tentar organizar
estes outros países que têm menos pessoas e que têm a mesma paixão, se pode organizar muito melhor. Eso es, Muito sí, melhor. desde luego. Aproveitar estes ídolos, como em Peru, aí Guerreiro, que em Brasil passou por clubes fantásticos e conseguiu deixar uma imagem fantástica. Tem que se usar pessoas como esta para se elevar a qualidade do futebol. Que se presente a uma pessoa como esta e se tome ele como exemplo, se pode sacar muitas coisas buenas para o futebol nacional e seria bueno. Así es, así es. Pues mira, aquí Es, tenemos dos preguntas, del profe Julio Fernández y el profe Jaime Granada. Pues empezamos con el profe Julio. Profe Julio, ¿cómo estás? Te acabo de activar el audio. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te logro escuchar. sí, Ya. te escucho. Buenas noches, profesor, un gusto saludarlo y conocerlo por este medio. Agradecerle también al profesor por la oportunidad que nos da de participar en este tipo de conferencias. Yo tenía una inquietud escuchándole la ponencia en cuanto a los tiempos, esa fue mi pregunta, ya me la resolvió, ya me quitó la duda. Yo en ese sentido le quería comentar un poquito mi experiencia. Yo también soy profesor de educación física y hace 15 años vengo trabajando en lo que es educación primaria, trabajando con niños de 7 a 12 años, ¿no? Que es la etapa escolar primaria acá en el Perú. Y hubo un proyecto de educación física llamado Plan de Fortalecimiento y se llegó a dar 3 horas pedagógicas, que cada hora pedagógica son 45 minutos para cada grado, ¿no? En este caso. Y los primeros grados, hablamos de primer y segundo grado, estaba dividido en una hora eh, interdiaria, digamos, se dividía lunes, miércoles y viernes, una hora de educación física tenían ellos. En cambio, a partir de tercero a sexto grado, se llevaba 2 horas juntas y una alterna en otro día, ¿no? Entonces eso generaba un poco de dificultades al hacer nuestro trabajo. Eh, Aprovechando también de repente la pregunta sería de la experiencia que usted tiene ahora en Asia, 9 años, eh, más o menos, usted nos ha dado claro ejemplo que Uruguay, sinceramente, Uruguay y Paraguay a nivel de Sudamérica son los países que menos población tienen y que más participación o más medallas tienen, ¿no? En cuanto a participación de mundiales igual, ¿no? Entonces, justamente con un ponente que ustedes invitaron, él decía también que en Uruguay lo primero que se piensa es que ellos sean futbolistas. En cambio, acá en el Perú, de repente lo que el padre de familia quiere es que el hijo sea profesional, sea médico, abogado, ingeniero, etcétera, más no un futbolista profesional. Y lamentablemente, pues también la realidad es que no existe inversión en cuanto al Estado para formación de menores. Este plan de fortalecimiento también no tuvo mucho éxito ya que se volvió político, ¿no? No en beneficio de la educación peruana y lamentablemente no funcionó. En ese sentido, profesor, usted que ha visto esa realidad allá por Asia en estos 9 años, digamos, a comparación de tu país en primer lugar, ¿no? Que es muy competitivo, digamos, ¿cuáles serían las diferencias que podrías, digamos, rescatar de allá y traerlas acá a Sudamérica, a la realidad, para poder aplicarla de repente, ¿no? Y de repente tú puedas compartir esa experiencia con nosotros, para de repente nosotros también volcar tu experiencia hacia nuestra realidad en el Perú, ¿no? Gracias, muy amable. Fantástico. Primeiro, parabéns por todo, por tu trabalho que tens com estes niños de 7 a 12 anos. Mira, quando penso em uma possibilidade que eu poderia ter
de sugerir algo, creo que a primeira coisa é trabalhar com os padres. Intentar mostrar a eles que todos os niños podem sonhar, podem ter suas profissões e, ao mesmo tempo, jogar futebol. Creio que isso seria muito importante, porque quando pensamos em deportes, pensamos também em saúde. E a saúde se acompanha em toda sua vida. Então, ter niños ativos significa que vamos ter adultos ativos também. Muitas vezes em Sudamérica, em Brasil ocorre o mesmo. Comigo, depois que comecei a trabalhar fora do Brasil, nós ampliamos nossa mentalidade, nós podemos fazer coisas diferentes, mas em Brasil ocorre o mesmo também. Se perguntaram aos padres, hoje, nem tanto, hoje há mais possibilidades, porque como os clubes de primeira divisão e segunda divisão pagam muito bem no Brasil, apoiam mais, mas antes não. Eu mesmo, quando era niño, não tive oportunidade de jogar futebol profissional porque meu padre não lhe gostava futebol. E por isso eu preferi estudar. Agora, creio que a primeira coisa que tem que se cambiar é a forma de ligar a los padres. Creio que se integrando os padres e os treinadores, os professores, sempre haciendo reuniões com os padres, tentando trabalhar a cabeça dos padres, se pode cambiar e ter um resultado diferente. Porque se mostrar que o niño que hace deporte estudia melhor, pode ter uma profissão e ao mesmo tempo jogar bem, hacer tus sueños, creio que isso pode cambiar muito. Eu mesmo eu tenho alguns contatos em Brasil e estou trabalhando para um deputado federal em Brasil. E a ideia é transformar o futebol em uma disciplina escolar. Como? Brasil é muito rico em sua história de futebol. Muitos ídolos, muitas histórias que se pode ter um conteúdo e transformar o futebol em teórico e prático. Ter a teoria, trabalhando o niño, porque os brasileiros, eu sempre me gostou porque meu primeiro sonho de vida ia ser médico. Meu primeiro grande sonho seria ser médico. Então sempre me gostou estudar, Pero a maioria da população do Brasil não lhe gusta estudar, não lhe gusta ler. Então, transformando o futebol em uma disciplina escolar, usando a história de Brasil no futebol, fazendo com que os niños se interessem a ler algo, ler livros, ter essa parte teórica, creo que se pode ter buenos frutos. E estamos muito empolgados, eu e este deputado, a lograr isto também. E creio que muito pronto vamos poner na maioria das escolas esta nova disciplina que seria o futebol teórico e prático. E creio que, mais uma vez, reforçando a resposta, trabalhar com os padres, creio que seria a grande diferença. Ter um bom diálogo com os padres. Creio que se pode cambiar muita coisa. Sí, así es, efectivamente, Marcelo. Efectivamente, eso lo es. Pues mira, pues bueno, primero quiero saludar aquí porque veo algunos de mis exalumnos que he tenido en formaciones, a varios, al profe Edgardo, al profe también Exxon, profes que han estado conmigo en varias formaciones. Y bueno, el profe Edgardo tenía una pregunta, perdón, el profe Jaime tenía una pregunta. No sé si tenéis alguna pregunta o ya la habíamos resuelto, pues nos comentas o levanta la mano y te habilitamos el audio. Ok, bueno, pues es eso, ¿no? Como bien lo comentas, son realidades que debemos cambiarlas nosotros con el pasar del tiempo y formándonos. Mientras más nos formemos, pues vamos a tener mejores opciones para poder cambiar estas realidades a veces negativas que hay dentro del fútbol en nuestras
en nuestras realidades deportivas. Pues bueno, profe Jaime, ¿cómo estás? Te acabo de activar el audio. Buenas noches, José María, ¿Cómo estás? compañeros, y a Marcelo, ¿cómo han estado? Buen día. Muy Bueno, bien, muy bien, muy bien. yo creo que más que pregunta, yo quisiera como aportar algo a lo que ha dicho Marcelo y has dicho tú. Dentro de la parte formativa, yo creo que lo primero que hay que mirar es la genética, ¿no? De los países, la idiosincrasia y la genética de los jugadores. Por ejemplo, en Brasil, si nosotros nos vamos a poner a hablar en formación en Brasil, esos muchachitos nacen prácticamente con la técnica lista. Pero si ya vamos a otros países donde el fútbol es una segunda opción, digamos como en este momento acá en Nicaragua, que el deporte favorito acá es el béisbol, entonces ahí es donde uno se va dando cuenta de la realidad. O cuando estuve en México, que también el fútbol no era como tan bien visto desde la parte de la academia. E incluso en México, cuando estuve, compartí mucho con dos compañeros o dos de, del mismo país, pues de Brasil, en Funiño, que tienen allá una escuela de formación Funiño, y Funiño ya es mundial. Pero ¿cuál es la metodología de Funiño? La metodología de Funiño es que el mismo niño vaya explorando a sus capacidades. Y el problema, yo diría que uno de los grandes problemas que tenemos en la formación es que no quemamos etapas. Hay jugadores, como lo decías vos, José María, salen del fútbol profesional y quieren ir a dirigir fútbol profesional. Entonces, desde ahí ya estamos fallando. No entienden nada formativo. Y los profesores formativos quieren llegar muy rápido a la primera división. Entonces, ¿por qué digo esto? Yo lo digo más con la experiencia mía. Tengo 53 años y apenas en este momento estoy llegando al fútbol profesional en primera división, pero fueron muchos años quemando las etapas formativas en Avelines, en sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 15 y así sucesivamente, hasta ir escalando uno y poder entender todas las etapas formativas del jugador y así tratar de equivocarse uno lo menos posible, porque no vamos a decir que vamos a ser perfectos. Y sobre el aspecto en Colombia, pues yo soy colombiano, y en Colombia sí el gobierno apoya mucho las escuelas de formación. Incluso el Instituto de Recreación y Deportes, INDER, tiene sus escuelas de formación. Pero ¿qué sucede acá? Que son puestos burocráticos. Entonces ahí llegamos y ponemos al que nos buscó muchos boticos y así no sepa nada de fútbol, pero lo ponemos a que supuestamente entrenen niños. Entonces yo creo que sería muy bueno es comenzar a ir formando, digamos, toda esta parte gubernamental, hombre, que sean los mejores formadores los que estén en las partes de las bases, para que no lleguen estos jugadores tan en obra blanca como están llegando, y lo digo porque en este momento nosotros estamos en unas visorías en primera división y llegan muchachos sin conceptos básicos de los principios de juego. Entonces, a veces también mirar, hombre, nosotros los formadores, qué es lo que enseñamos, y lo decías vos, José María. Chutamos un balón medio bien, lo controlamos medio bien, o hacemos dos o tres jugaditas y ya nos creemos entrenadores de fútbol, y ahí es donde comenzamos a fallar también. Creo que la formación es muy importante en todos nosotros y nunca parar de formarnos. En la parte, digamos, personal, yo siendo licenciado en educación física ya prácticamente retirado, jubilado desde la parte de la educación en Colombia, y sin embargo sigo estudiando muchos cursos y asistiendo a muchos seminarios de formación, hombre, porque el fútbol en sí es cambiante. Porque esa palabrita que dicen que en el fútbol está todo inventado, eso está más mandado a recoger que
que cualquier cosa. Entonces es eso, creo que es colocarnos nosotros en los, y digamos así, en los tacos de los niños, ¿sí? Y cómo los estamos formando para que puedan activo y su sueño de llegar a Marcelo de los padres de familia. Yo digo que es que eso tiene que ser ahí bilateral. Hay que formar a los niños y formar a los padres de familia para que se retiren. No estoy escuchando. En la formación de padres de familia, porque el niño está ahí. Entonces, la materia prima está. Lo que yo creo que nos tenemos que preparar mejor somos los encargados de formar y los encargados de llevar los niños, que serían los padres. Sería mi aporte, pues, José María, como a este webinar tan importante que estás haciendo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Teve uma parte que não consegui escutar porque desapareceu a voz de nosso amigo. Quero aproveitar para pedir para José Maria passar meu número de WhatsApp a todos também. Se possível, que divulgue meu número de WhatsApp a todos. Seria bueno nosotros termos contactos. Aqueles que necessitam de um apoio, de algo, eu posso ajudar também. Y bueno, la parte buena de la tecnología actual es que nosotros podemos pesquisar más y podemos, solo no se trabaja de manera con calidad que no quiera, porque hay como siempre pesquisar y siempre hacer cursos y mejorar la calidad de nuestros entrenamientos. La formación es lo más importante también. A formação. Aqueles países que trabalharem bem as suas categorias inferiores, com certeza vão lograr, muito pronto vão lograr. Há países aqui em Ásia que não se hablam tanto hoje, pero para o próximo mundial, que se vai qualificar 48 seleções, creio que mais dois países vão se destacar muito na próxima eliminatória. Vietnã e Tailândia. São países que inventam muita plata na formação. E creio que em los próximos mundiales serão países que vão começar a participar do mundial também, devido a sua mentalidade. ¿Todos escucharon? ¿Ahora me escuchan? Perdón, que mi audio estaba Ahora te apagado. escucho. Sí, bueno, Ahora bueno, que te escucho. comentaba que ha sido un gusto poder contar contigo, poder charlar un poco. Si os gusta, dejas tu número en el chat y los profes te van contactando para que puedas también participar con ellos. Pues que les comento un poco sobre, bueno, lo que se viene un poco para los profes que no han estado en los webinars pasados. Se viene un curso de actualización respecto en fútbol base, que lo brinda el Instituto IPEF, que duran 6 semanas de estudio, donde vamos a hablar sobre historias de las diversas metodologías de entrenamiento y también vamos a ver varios temas durante 6 meses de estudios. El sistema de desarrollo del jugador de fútbol base, pedagogía y una charla exclusiva que vamos a tener con un invitado especial. Es un curso que dura 6 semanas de estudio para los profes interesados, pues si nos comentan en nuestras redes sociales y bueno, les brindamos mayor información porque hay promociones para los profes que ingresan a nuestros webinars, etcétera. Y bueno, es esa noticia. Y bueno, comentarles que, bueno, es un gusto tenerlos aquí nuevamente. Este webinar va a estar publicado en la página de Facebook para que lo puedan visualizar cuando ustedes gusten. Y bueno, encantado de poder estar con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludo para todos. Hasta luego. Muchas gracias, Marcelo, por estar aquí con nosotros. Yo te agradezco a todos.
Yo agradezco a todos también. Y si posible, profesor, puede pasar mi número a todos los profesores. Y Sí. aquellos que quieran mantener contacto conmigo, estoy a disposición. Vale, un saludo, Marcelo, que tengas un excelente día, excelente noche para aquí y para todos. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, chao, chao.